Contentos, ¿verdad? Aunque afuera hace frío, hermanos, pero aquí hay calor espiritual y el calorcito, ¿verdad?, que nos da la calefacción. Hermanos, y vamos a escudriñar la palabra del Todopoderoso. Y quiero que tomemos la palabra, hermanos, en nuestras manos y vamos a buscar lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, escritas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y aquí vamos a iniciar, hermanos, nuestro estudio en esta hermosa hora. Capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Vamos a leer todos juntos, hermanos, así como están de pie, para que descansen un momento de estar sentados, ¿verdad? 5 del versículo 14 al 16. Leamos todos juntos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una nube, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tomen sus lugares. Lo que acabamos de leer, hermanos, es una verdad ciertísima que se debe de cumplir en nosotros. El Señor Jesucristo hablándole a los primeros discípulos y haciéndoles ver, hermanos, que ellos eran especiales. Y les decía, ustedes son la luz del mundo. Y fíjense, hermanos, cómo, no sé si ustedes han visto las fotografías satelitales del mundo, ¿verdad? Qué bonito se ve en la noche, hermanos, donde hay luz. Sobre todo en las ciudades grandes. Ponen, hermanos, en la fotografía y aquella luz, hermanos, que emana de las grandes ciudades es hermosísima. Pues el Señor Jesucristo les decía, ustedes también son una luz en medio del mundo. Por lo tanto, dice, como son varios, son una ciudad que tiene luz y que está en un monte. Y por lo tanto, dice, no se puede, ¿qué? Esconder. Cuando yo vengo, hermanos, a este lugar de día, no miro, hermanos, lo que miro cuando voy de regreso de noche. Hay un lugar, hermanos, que cuando voy de regreso tiene mucha luz. No sé si lo han visto, hermano. No sé qué es, si es una fábrica, si hacen gasolina o no sé qué es. Pero de noche, hermanos, qué hermoso se ve ese edificio. Cuando paso de día, solo miro una chimenea que está sacando humo. Pero de noche, hermanos, hasta paso despacio, hermanos, para admirar las luces de todo ese edificio. No sé qué harán por ahí, hermanos, pero cuando ustedes tengan la oportunidad pueden verlo. Y está en un lugar, hermanos, donde desde la carretera se mira. Así estamos nosotros. Somos una ciudad, como dice aquí, asentada sobre un monte que no se puede esconder. Miren, hermanos, qué bonita fotografía, ¿sí ven? ¿Dónde estaremos nosotros ahí? A lo mejor donde da más luz, ¿no, hermano? ¿No les gustaría estar donde da más luz? Seguramente en el centro. Ahí en el centro, pues ahí descansas. Hermanos, aunque no somos muchos aquí en la iglesia, pero aquí dice el Señor Jesucristo que debemos de dar bastante luz, ¿sí? Bastante luz. ¿Y cómo voy a dar luz? Si nosotros somos una lámpara, hermanos, tenemos que dar luz, y para que la lámpara dé al máximo su luz hay que darle ¿qué? Hay que subirle, ¿verdad? Sí. Pero para eso necesitamos el medio que nos dé la energía para dar luz, hermanos. ¿Sí? Y ese medio es el Espíritu Santo, hermanos, que en nosotros
hace que la palabra de Dios se quede. ¿Sí? Acuérdense que sin el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y el que nos recuerda todas las cosas, es como si estuviéramos en tinieblas. Como una lámpara, hermanos, que tiene la energía adentro, pero no da luz. ¿Por qué? Porque no tiene encendida la mecha. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros vamos a entender la importancia de dar luz. Yo miro las estufas, hermanos, de gas. Tienen la manija, ¿verdad? Y ahí tiene, hermanos, el nivel para ir nivelando el tamaño de la flama. Si la hermana quiere cocinar rápido, ¿qué hace? Le sube a toda y la flama sale, hermanos, pero en grandes cantidades. Dios quiere, hermanos, que nosotros así demos, ¿sí?, de luz, una flama grande. Pero para ello, hermanos, necesitamos algo. Necesitamos saber cómo obtener el precioso combustible, hermanos, para que el Señor nos prenda. ¿Sí? Decía el hermano Saulo en su comentario, a veces la gente nos dice, son aburridos, ¿verdad? Bueno, para el mundo somos aburridos, pero para Dios, ¿cómo somos? Somos especiales. Pero a través de la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo estamos. Fíjense bien, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a comenzar a ver unos versículos para que no se nos vaya a olvidar esto, hermanos, la importancia de poder dar luz. Ya que nosotros, hermanos, encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Es lo primero, hermanos, para poder dar luz. Algunos se lo saben de memoria, ¿cómo dice? Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Alguien lo encontró? ¿Le puede dar lectura, mi hermano, por favor? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La santidad, hermanos. La santidad es lo que va a hacer, hermanos, que yo emane luz donde quiera que esté. ¿Sí? No va a ser por lo que yo diga, hermanos, o por lo que yo presuma que soy, no, sino por mi manera de conducirme donde yo esté. Dice aquí, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, usted no puede emanar luz. Eso quiere decir, hermanos, que lo que yo estoy aprendiendo aquí en la iglesia lo tengo que practicar donde quiera que esté. Todos los que creemos en Cristo tenemos la necesidad de buscar la santidad. La santidad es necesaria para la salvación, hermanos. ¿Sí? Hemos sido llamados, todos nosotros, hermanos, no por casualidad. ¿Sí? A veces pensamos, yo estoy en la iglesia por el hermano. No, no fue el hermano. Dios, hermano, nos llamó con un solo propósito. ¿Sí? ¿Para qué fuimos llamados a la iglesia? Decía el hermano, no para venir, hermanos, a calentar la silla. No, ¿verdad? ¿Para qué fuimos llamados? Vamos a ver, dice 1 Corintios capítulo 1. Aquí hay un texto muy hermoso. 1 Corintios capítulo 1. ¿Lo encontraron? 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer este versículo 12. En adelante, dice así. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no se ha hecha vana la cruz de Cristo. Pablo decía, hermanos, a veces nos equivocamos porque vemos al hombre. No veamos al hombre. Dice, hay que ver a quién, a Jesucristo. Yo, dijo, vine a predicar el Evangelio, la manera de cómo ustedes pueden salvarse, la manera de cómo ustedes pueden aprender a ser santos. En cierta ocasión dijo el Señor Jesucristo a su Padre: Padre mío, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. En tu verdad. Tu palabra Es verdad. es la verdad. Y es que, amados hermanos, hablábamos de las ropas viles, ¿verdad? Las ropas viles son aquellas que el hombre tiene, hermanos, hablando de sus obras, que actúa como todo el mundo. Esas son las ropas viles. Mas cuando aprendemos del Evangelio, que no podemos actuar ya de esa manera, entonces, hermanos, es que estamos aprendiendo a vivir en santidad. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado del mal. Entonces, hermanos, para que yo conozca lo que es la santidad, primero tiene que haber alguien que me predique y me enseñe todo lo que es malo. Hemos aprendido que muchas cosas son malas, nuestros padres nos las han enseñado, pero hay otras cosas, hermanos, que ellos no sabían y que hemos estado practicando y que son malas delante de Dios. Como el ejemplo que ponía el hermano, ¿se acuerdan de la mentira? ¿Se acuerdan, verdad? Amén. ¿Qué decía nuestro hermano? Que tenemos que mentir para cubrir otra mentira. Y eso, hermanos, a veces nuestros padres no nos han enseñado, o inclusive nosotros, hermanos, lo hacemos delante de nuestros hijos. Un ejemplo simple: cuando alguien nos llama por teléfono y contesta el hijo, ¿verdad? ¿Qué dice el papá o la mamá? Dile que no estoy. Tan simple, hermanos, es decir una mentira que el hijo va a aprender eso. Y luego el colmo es que el niño dice mi papá que no está. Y el niño, hermanos, en su inocencia lo dice. Entonces, hermanos, como ese tipo de cosas son las que no nos dejan vivir en santidad, el practicar la mentira. Y fíjense, quiero que veamos algo que dijo uno de los profetas, precisamente hablando de esto, hermanos, y de cómo nuestro Dios les estaba hablando de que ellos deberían de cambiar su manera de vivir. Dice, hermanos, el capítulo 55 del profeta Isaías. ¿Están ahí? Amén. Versículo 7. Deje, ¿qué cosa, hermanos? El impío su camino. El impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Aquí habla, hermanos, del impío. ¿Quién es el impío, hermanos? Está el pecador, está el impío, y está ¿quién? El justo. El pecador sabemos que es aquel que desconoce la voluntad de Dios, es totalmente pecador. ¿Y el impío? El que conoce la voluntad de Dios y no la hace. Es un impío porque está practicando ¿qué cosa? La impiedad.
Y aquí el Señor se está refiriendo al impío y le dice que deje ese camino que ha tomado. Tus ojos y tus caminos, dice, miren en derechura, en lo recto. Es lo que dice la palabra de Dios a través del proverbista. Para dejar el mal camino. Y también dice, para que el hombre inicuo deje sus pensamientos de esa índole. El que está pensando solamente en hacer iniquidad. Hermanos, Dios es bueno. Y dice aquí, Él es amplio para perdonar al hombre, siempre y cuando el hombre se arrepienta. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, como creyentes y como gente que debe de dar luz por su buen comportamiento, por nuestras buenas obras, ¿sí?, debemos de cuidarnos en todo momento, porque donde quiera que estemos, el enemigo, hermanos, nos acecha, ¿sí? Y cuando el enemigo está al acecho, quiere decir que está esperando el momento para atacar, como el león, hermanos. ¿Han visto ustedes videos donde vemos cómo cazan los leones? Sí. El león, hermanos, caza de una manera que no se deja ver por sus presas, está al acecho. Y la presa, hermanos, que va a agarrar es porque está desprevenida, está confiada. Entonces el león aprovecha ese momento, hermanos, y agarra la presa. Nosotros, como miembros de la iglesia, hermanos, debemos de estar alertas, porque el león, hermanos, está al acecho. Eso quiere decir que si yo estoy en el trabajo, hermanos, de repente va a venir alguien y me va a decir, ¿tú vas a la iglesia? ¿Qué decimos nosotros? Sí. Ah, si vas a la iglesia, hazme un favor, porque así es el mundo, hermanos. Hazme un favor. Nosotros, hermanos, no nos podemos negar, decimos, claro que sí. Préstame $500. Imagínense. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Les voy a decir lo que a mí me enseñaron, hermanos. Un ejemplo, hermanos, que a mí no se me olvida. Me dijo una vez un ministro de la iglesia, dice, hermano, cuando un hermano, hablando de los miembros de la iglesia, un miembro de la iglesia se acerca a usted que tiene una necesidad y le diga, hermano, présteme dinero. Si el hermano dice, présteme $100, si usted tiene, hermanos, présteselos, no se los niegue. Pero dentro de usted piense esto, que usted se los está regalando. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos $100 no van a volver. Si usted no tiene, mejor dígale, le regalo $50, pero dígale, hermano, no tengo 100, pero le regalo 50. Y llegó el momento, hermanos, que me pasó, hermanos. Estaba yo en una gasolinería y llegó un hermano, hermanos, y dice, hermano, qué bueno que lo encuentro, le voy a ir a buscar a su casa. Hermano, no tengo dinero ni para echar gasolina, mire. Y me dice el hermano, présteme $30 para echarle gasolina a mi carro. Y le digo, mire hermano, pues no tengo 30, traigo $20 y tenga. Eso, se me vino a la mente lo que me enseñó el hermano. Pero hermano, no se los presto, son suyos, échele gasolina a su carro. Porque el hermano decía, por $20 o por la cantidad que sea, a veces hasta por $1, se pierde ¿qué? El amor entre los hermanos, la confianza, y usted pierde su santidad. Por $1, decía el hermano. Usted pierde su santidad porque ya se va a enojar con el hermano.
y ya perdió su santidad. Y estábamos hablando del de allá afuera, hermanos, que viene y me prueba para ver si sí soy hermano. Y me dice, préstame 500, ¿qué le voy a decir yo? Si le digo que no, ¿qué me va a decir? Ah, no, que eres muy hermano. Entonces nosotros, hermanos, debemos de saber qué vamos a hacer en ese momento. Decía un hermano, a los de allá afuera, hermano, si es permitido, bueno, te voy a prestar 500, si usted tiene, haga un papelito donde usted lo comprometa que le va a pagar, ¿verdad? Pero si usted se los quiere regalar, regáleselo si tiene, porque más bendición va a tener usted. Eso es, hermanos, no perder la santidad. ¿Cuántos miembros de la iglesia, hermanos, han perdido la santidad? Porque se han enojado, sí, con otro. Y cuando yo estoy enojado, hermanos, pierdo santidad. ¿En qué manera? En que comienzo a pensar, decía el hermano, cosas malas, ¿verdad? Comienzo a pensar cosas malas. Entonces es importante, hermanos, que nosotros, como dice aquí el profeta, vamos a ver otro versículo, dice aquí en Jeremías, hermanos. Vamos ahora a buscar al profeta Jeremías. ¿Por qué se pierde la santidad? Dice el capítulo 5, cuando el hombre se olvida, hermanos, dice el versículo 24, desde el 23, pero este pueblo tiene corazón, ¿de qué manera? Falso y rebelde. Fíjense bien, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, tornáronse y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Cuando el hombre, hermanos, tiene un corazón falso, pues no puede vivir en santidad. Y es por eso, hermanos, que nosotros, para mantener la santidad, debemos de ser sinceros, ¿sí? Debemos de apartarnos, hermanos, de la rebeldía. Cuando un hijo nuestro, hermanos, es rebelde, ¿cómo nos sentimos? No nos sentimos contentos, hermanos. Lo mismo siente Dios cuando uno de nosotros, hermanos, conociendo que debe vivir en santidad, no lo hace. Eso se llama rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, trae consecuencias. El rebelde, hermanos, tarde o temprano va a ser castigado. Y lo vemos, hermanos, en cualquier comunidad. Cuando un joven, hermanos, es rebelde, le aplican la ley. ¿Y a dónde va a parar? A la cárcel si es necesario. Nosotros, hermanos, no busquemos nada de ello. Nosotros busquemos la manera de agradar a Dios. Y la manera de agradar a Dios es vivir en santidad. Que ustedes, hermanos, que yo, podamos vivir una vida piadosa. Fíjense que en el mundo, decía nuestro hermano, hay gente muy buena, hace muy buenas obras, pero con todas las buenas obras que hacen, hermanos, no han alcanzado a practicar la santidad que Dios quiere. Nosotros, hermanos, debemos de entender que la santidad es diaria. Dice que el apóstol Pablo, 1 Timoteo, vamos a ver, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. ¿Están ahí? Amén. 1 Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo es vivir en santidad? Versículo 12. Aunque sea usted joven,
¿verdad? Dice así: ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. Por ejemplo, aquí tenemos a mi hermano más joven, mi hermano Angelito, ¿verdad? Que no porque sea joven, hermanos, lo vamos a tener de menos. Pero para ello dice, sé, ¿qué cosa? Ejemplo. Ejemplo de quién? De los fieles. Y aquí viene, en palabra. Que un joven, hermano, sea ejemplo para un mayor, sería una vergüenza, ¿verdad que sí? Yo he visto hombres, hermanos, que no son ejemplos en palabra, porque cuando hablan, solo hablan maldiciones. Aquí dice, sé ejemplo en palabra. ¿En qué más? Conversación. O sea que cuando tengamos una conversación, hermanos, no seamos como los que no tienen santidad. Como sus conversaciones de los que no tienen santidad. Hablan en doble sentido, ¿verdad que sí? ¿Cómo le llaman allá en México? Albur, ¿verdad? Imagínense un hermano aquí en la iglesia hablando albures. ¿Manifestación de santidad? No. ¿Manifestación de qué? ¿De qué, hermanos? De iniquidad. ¿Sí? ¿Puedo preguntar algo? Sí, hermano. Hermano, y cuando uno no participa, no anda, porque por ejemplo en el trabajo alburean mucho y así, y cuando uno no participa, pero pues de repente así que dicen algo, pues a uno le da risa, ¿verdad? ¿Es malo eso también? ¿Sí? Buena pregunta, ¿verdad? Sí. Porque a todos nos ha pasado, hermanos. Tenemos compañeros de trabajo y luego comienzan a hablar y el colmo de los colmos, hermanos, nos voltean a ver a nosotros aún sabiendo lo que profesamos y nos dicen, ¿verdad que sí? ¿Verdad, hermanos, que así nos dicen? ¿Verdad que sí? A ver, el problema está, hermanos, en que nosotros sigamos la corriente y le entremos. A veces, hermanos, si yo escucho algo que contaron ellos, hermanos, y es algo chusco, pues no se puede aguantar la risa, ¿verdad? Pero una cosa es que usted se ría, hermanos, y otra cosa es que comience y le entre aquí, al ambiente. ¿Sí? Una vez, hermanos, trabajaba con unos hermanos y uno de ellos, hermanos, pues estaba en medio de toda la bolita y estaban hablando cosas, hermanos. Y yo me acerqué y dije, voy a escuchar qué están hablando. Pues yo los escuchaba reírse. Pues era el hermano el que estaba, hermanos, dando albures como no se imagina. Sí, hermanos. Entonces yo cuando lo vi dije, no, yo mejor me voy. Y me fui, hermanos. Sí, es que, hermanos, sería para mí el pararlo en ese momento algo, quizás para él humillante, ¿verdad? Claro que después hablamos con ellos, de hermano, no está bien lo que usted hace. Usted sabe que debe de vivir en santidad. Entonces, hermanos, no perdamos nuestra santidad, cuidémosla, porque dice aquí, seamos ejemplo en palabra, en conversación. Porque hay conversaciones que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, no erréis. ¿Qué cosa? Las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí está. A veces algunos han cambiado lo que dice el versículo y dice las malas compañías. No dice las malas compañías, dice las malas conversaciones. Eso quiere decir, hermanos, que hay de conversaciones a conversaciones. Entonces, el hombre que profesa santidad, ¿cómo son sus conversaciones? Santas. Va a hablar con respeto, ¿verdad? Pero las malas conversaciones, ¿a dónde nos llevan? A malas acciones. A corromper, hermanos, al que está viviendo en santidad. Si un hermano se está apartando del mal y viene otro y le comienza a meter malas conversaciones, pues lo vuelve a traer, hermanos, porque la maldad es como un imán. ¿Qué hace el imán, hermanos? Atrae. Atrae.
nosotros debemos de ser como aquel metal que no lo atrae el imán. ¿Cuál es el metal que no lo atrae el imán? Aluminio. ¿Cuál, hermano? El aluminio, ¿no? El oro. A ver, ¿quién trae por ahí un imán, hermanos? ¿Nadie trae un imán? Pues el oro, el aluminio tampoco se agarra con el Sí, hermanos. Nosotros llevamos a través de la santidad. Sí, es el bloqueo para que no nos atraiga el imán del pecado. ¿Sí? Y entonces cuando entendemos esto, sigamos leyendo el versículo, dice así: en conversación, ¿en qué más? Caridad. En caridad o en amor, hermanos. En eso me voy a distinguir yo, donde quiera que esté, hermanos. Que yo tenga caridad, que yo tenga amor. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios nos pone, ¿sí?, un momento para demostrar que tenemos amor o que tenemos caridad? Creo que hace un tiempo cuando nos reuníamos en casa, yo les ponía un ejemplo. Y ahí es donde nosotros debemos de estar prestos. Yo les ponía el ejemplo que Dios nos pone momentos para practicar la caridad del amor. Y si no me recuerdo, yo les decía que en cierta ocasión yo venía de mi trabajo manejando y estaba así, ya era como en este tiempo, estaba bien frío. Y había una señora a la orilla de la calle, hermanos, del freeway, del highway pequeño. Se le acababa de pinchar una llanta y estaba queriendo quitarla. Y yo pasé, y el pensamiento natural, ¿verdad?, de todos nosotros. Yo pensé, ojalá Dios le envíe a alguien que le ayude. ¿Verdad que sí pensamos nosotros cuando vamos ¿quién va a venir a ayudar? Pero en eso, hermanos, a mi mente llegó algo y dije, ¿y qué tal? ¿Y Dios me está diciendo que soy yo? Que me regreso, hermanos. Me di la vuelta y me regresé y me estacioné y fui con la señora. Hermanos, hacía un frío y luego la llanta estaba bien dura para quitarla y la pobre señora, hermanos, sufriendo ahí con un pequeño suétercito. Hice lo que tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado pasar esas oportunidades de practicar lo que aquí se nos enseña? Porque eso es vivir en santidad. No es decir, bueno, hay que te ayude Dios. Si Dios nos pone en ese momento para ayudar, es para demostrar lo que dice aquí: el amor, la caridad. Tan es así, hermanos, que nada nos cuesta a veces desprendernos de $1 cuando vemos a un necesitado con este frío pidiendo, ¿verdad, hermanos? Una vez un hermano dijo que él iba pasando y había un señor con un letrero que estaba pidiendo dinero o comida. Y él sacó dinero para darle y le dijo a su esposa: no, ¿por qué le vas a dar? Tampoco eso es bueno, ¿verdad, hermanos? No. Que alguien quiera impedir que yo haga lo que sé que tengo que hacer. Porque eso es vivir en santidad. ¿Qué más dice el versículo? En espíritu. En espíritu, en fe, en limpieza. Y para ello dice: ocúpate En leer. en leer. Para que en santidad, hermano, necesitamos leer. Necesitamos leer la palabra de Dios. No descuidarnos. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a leer? Decía mi hermano, los chistes. Y vieran, hermanos, en las redes sociales, eso es lo primero que nos envían, ¿verdad? Pero cuando nos decía un hermano, cuando nos envían un versículo de la Escritura, lo pasamos de largo. Decimos, no. Entonces, hermanos, Dios quiere en este tiempo, que desde el momento que nos bautizamos, sigamos viviendo en santidad. Sí. Sigamos viviendo en santidad. Sé que no es fácil, hermanos. Sé que no es fácil. Pero cuando nosotros comenzamos a controlar nuestra mente, ¿sí? Porque de aquí viene, hermanos, el querer vivir en santidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos nos invitan a ser santos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué nos dicen?
No debes de robar, ¿qué más? No debes de decir falso testimonio, no le debes de quitar la mujer a tu prójimo, etcétera. Eso es vivir en santidad. Pero cuando el hombre no quiere esto, hermanos, hace todo lo contrario. Y Dios dice, hermanos, que nosotros debemos de ser santos. Según lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 10. Alguien que le dé lectura, por favor. Sí. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos. 19:10, hermano. Levítico 19. A ver, sígalo leyendo, a ver si. No rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No es ese, hermanos. Me equivoqué aquí, pero vamos a buscarlo. Dice aquí, hermanos, en el mismo capítulo 19. Permítame, hermanos, porque no es este. Bueno, ahorita lo encuentro. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, hermanos, para que sigamos viendo, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Capítulo 2, versículo 12 en adelante de Filipenses. Dice, alguien que le dé lectura, hermanos, Filipenses capítulo 2. ¿Lo encontraron? Filipenses capítulo 2. 12. Sí. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Fíjense bien, hermanos, como dice aquí. Que nos ocupemos ¿en qué? Nuestra salvación. En nuestra salvación con temor y ¿qué más? Temblor. Y es que las ocupaciones diarias de la vida son muchas, hermanos. Ocupamos 8 horas para el trabajo mínimo, ¿verdad que sí? De ahí a lo mejor puede ser hasta 12 horas. Pero cuando dice la palabra de Dios que nos ocupemos en nuestra salvación, eso quiere decir que aunque tenga 8 horas en el trabajo, mi pensamiento, mi sentimiento, también debe de estar en lo que es la salvación con temor y temblor. Aunque hay trabajo, hermanos, que requiere toda nuestra atención, ¿verdad? Pero hay momentos, hermanos, que podemos detenernos y aún alabar a Dios en el trabajo. ¿Quién lo hace, hermanos? ¿Quién se pone a cantar en el trabajo? Dice, ocúpate en la oración. En muchos de nosotros oramos en el trabajo, ¿verdad? Sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa. ¿Qué más? Entre los cuales resplandecéis. Aquí está lo que estábamos hablando al principio, que nosotros debemos ¿de qué? Resplandecer. De resplandecer, de ser luz. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que para que eso suceda hay que retener la palabra, versículo 16, reteniendo la palabra de vida. Si nosotros retenemos la palabra, hermanos, seremos irreprensibles. Que nadie nos va a poder decir algo, hermanos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, porque somos irreprensibles. Es como si nos dicen, usted va a entrar a trabajar a las 8 de la mañana
¿A qué hora vamos a llegar? 7:30. Si llegamos a las 8 ya estábamos tarde, hermanos, ¿verdad? Me dicen en mi trabajo, a las 8 ya tienes que estar en el lugar asignado para que trabajes. Y yo tengo unos compañeros que llegan una hora antes de irnos al trabajo. Bueno, yo llego como 15 minutos antes siempre, ¿verdad? No una hora, porque me aburriría estar ahí sentado. Pero si yo llego a las 8, hermanos, llego corriendo, porque tengo unos compañeros que llegan corriendo. Todos los días es así. Y los tienen que estar reprendiendo. Y a mí es lo que menos me gusta, hermanos, que en el trabajo me reprendan por llegar tarde, ¿sí, hermano? Hermano, yo trabajé en una compañía, duré 5 años en una compañía. Sí. Y ahí tenían un sistema de puntos. Eran 21 puntos. Cuando uno juntaba 21 puntos, ya lo corrían. Eran 3 puntos cuando uno faltaba sin avisar. Le daban un punto si avisaba. Aunque faltaba, le daban un punto. Y si llegaba tarde, le daban medio punto. Y aún así había muchos que de todos modos llegaban corriendo. Y ya cuando veían que les quedaban 3, 4 puntos, todos los días, 10 minutos antes ahí y todo, pero, o sea que sí se puede, pero no lo queremos hacer. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, vivir una vida de santidad quiere decir que debemos de ser irreprensibles delante de Él. Si aquí en la tierra obedecemos a los hombres, ¿por qué no obedecer a Dios? ¿Verdad que es más importante, hermanos? Encontré el texto, hermanos, no me equivoqué, capítulo 20, versículo 7 de Levítico. Ahí está el texto, hermanos. ¿Qué dice ahí el Señor? ¿Lo podemos leer? ¿Cómo dice ahí? Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy santo. Santificaos, dice el Señor. Es el deseo de Él, hermanos. Porque Él es santo. Vamos a luchar, hermanos, por santificarnos. ¿Sí? No faltemos a la iglesia. Vengamos a la iglesia. No faltemos al estudio bíblico en nuestros hogares. Estudiemos la palabra de Dios. Practiquemos lo que estamos aprendiendo. Y entonces, hermanos, con esa santificación, ¿cómo va a estar el Señor con nosotros? Contento, hermanos. Y entonces Él derramará bendición sobre nosotros hasta que sobre. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a terminar con un último versículo, hermanos, que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, o primera de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, para que nadie murmure, hermanos, ni nadie hable mal de nosotros. Es importante la santidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer lo que dice el versículo 15. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos ahí? Leamos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos siempre el bien. Y así dice, ¿qué va a pasar con la gente? Se van a callar. Calladitos se van a quedar porque no van a tener nada que hablar en mal de nosotros. Por eso es importante vivir en santidad. Luchemos, hermanos, para vivir de esa manera. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a recibir a mi hermano Sánchez, quien continúa con esta hermosa reunión. Pasa a vosotros, hermanos.